Bueno, pues ha llegado el día, alguna vez tenía que ser la primera y no nos sorprende demasiado que haya pasado con Donald Trump. Como si de una película se tratase, el FBI ha registrado la casa del expresidente estadounidense, o más bien una de sus casas, la de vacaciones. Los federales buscaban documentos oficiales, incluso clasificados, que Trump podría haberse llevado de la Casa Blanca. Por su parte, el exmandatario ha asegurado que es víctima de una persecución y ha comparado este registro con el caso Watergate. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, espectaculares esas imágenes. Enseguida hablaremos de este asunto, pero antes nos ocupamos del calor, de la sequía y de los incendios que estamos viviendo, que son tres de los males que estamos sufriendo, no solo en España, sino en toda Europa, de forma especial este año 2022, y que mes tras mes, incluso día tras día, no dejan de batir todos los récords. Bueno, tenemos incendios que han arrasado 600.000 hectáreas en toda Europa, más de 230.000 aquí en España. La sequía que deja hoy los embalses de este país por debajo del 40% de su capacidad y mucha preocupación en países también como Italia o Alemania. Julio fue el mes más seco en España de los últimos 15 años, pero es que también no es el único récord que deja julio. Se ha colocado como el mes más cálido de la historia. Pues precisamente con ese caluroso mes de julio vamos a empezar ya Atlántico Noticias y también con sus récords. La Agencia Estatal de Meteorología ha publicado un informe donde se recogen algunos datos alarmantes que nos deja el pasado mes. Miguel Vega, cuéntanos. Sí, el mes de julio ha tenido una temperatura media de 26,6 grados, lo que supone un 2,7 grados por encima que los registrados durante los años 1981 y 2010 y un 0,2 por encima de ese récord alcanzado en el año 2015. La temperatura máxima media del mes de julio ha sido de 3,3 grados superior y la mínima 2,2 grados. Según la Agencia Estatal de Meteorología, impulsados sobre todo por la ola de calor más intensa y extensa desde que hay registros. Comunidades autónomas como Galicia, Castilla y León, también comunidades como Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha han tenido temperaturas 5 grados por encima de lo habitual en estas fechas. Y más datos que nos deja este informe. España ha vivido el mes de julio más seco de los últimos 15 años y también el tercero menos lluvioso del siglo XXI. Y todo lo contrario hemos vivido en Canarias. Por ejemplo, hemos vivido el tercer mes más húmedo de este siglo XXI. Estos son los datos de la Agencia Estatal de Meteorología. Ciudades como Madrid, Valladolid o Zaragoza, hasta finales de julio habían superado el número de días en situación de ola de calor entre junio y julio. Esas temperaturas altas se han mantenido en estos primeros días de agosto y de hecho estamos atravesando la tercera ola de calor del verano. Esta ola de calor que probablemente comenzó el 30 de julio y probablemente termine el día 9 o 10 de este mes de agosto. Bueno, altas temperaturas, Miguel, que podrían incluso estar detrás de los incendios de las últimas semanas. Aquí en España, casi la mitad de las hectáreas quemadas en la Unión Europea, en lo que llevamos de año y de verano, son en España, Miguel. Sí, en lo que llevamos de verano en la Unión Europea se han calcinado más de 600.000 hectáreas por los incendios provocados, según la Unión Europea, por las altas temperaturas y también por la sequía. De esas 600.000 hectáreas, un 40% han sido calcinadas en España, en concreto más de 236.000. El segundo país más afectado ha sido Rumanía, con 150.000, y en tercero Portugal, con 61.000 hectáreas. Pero muy pendientes en los últimos días de los incendios que están calcinando más hectáreas en nuestro país. 72 horas después, el incendio en Ávila sigue avanzando sin control. Por el momento, 1.000 hectáreas se han visto afectadas por una nueva catástrofe medioambiental en Castilla y León este verano. El del Valle del Tétar es uno de los 6 fuegos activos en la comunidad autónoma. Mira, no ves, ya lo he echado. En Galicia, los bomberos han conseguido estabilizar el fuego que ha quemado más de 2.200 hectáreas en A Coruña. También quedan estabilizados 2 incendios originados en Ponte Caldelas, Pontevedra y Caldas que afectaron a 800 hectáreas. Ya hemos sufrido 3 incendios importantes. Con bastante miedo, la verdad.
porque conocíamos la existencia del incendio, pero claro, al principio nos habían dicho que no iba a llegar hasta aquí. Fuera de España, los bomberos luchan contra el mayor incendio forestal de Savona, al norte de Italia. Los hidroaviones trabajan sin descanso, pero las columnas de humo complican las labores de extinción. Al menos 120 residentes han tenido que abandonar sus viviendas ante la cercanía de las llamas. Los desalojados fueron trasladados a hoteles cercanos. Al sureste de Francia, 200 residentes de esta región han tenido que abandonar sus viviendas. Las llamas han arrasado 80 hectáreas de bosque. Durante todo el fin de semana, los servicios de emergencia han luchado para frenar un incendio que dejaba estas impresionantes columnas de humo. Mais sí, il a l'air de progresser hyper vite, ¿no? Un humo denso anaranjado que obligó a cortar varias carreteras por la baja visibilidad y la caída de cenizas. Bueno, y hablábamos también de la sequía, pues sus efectos comienzan a ser evidentes en España. Este buque cisterna que están viendo llegará en las próximas semanas para suministrar de agua potable a municipios como Bermeo o Mundaca, en el País Vasco, una medida ante la escasez de agua en esa comunidad autónoma debido a la falta de lluvias en los últimos meses. Más de 2.300 metros cúbicos de agua al día se van a distribuir en esta comarca vasca. Aunque el barco puede almacenar hasta 4.000, serán trasladados desde el puerto de Bilbao cada día hasta Bermeo. Total. También en Portugal casi la mitad del... Bueno, hablamos de calor, de incendios y de sequía. Más del 40% del territorio de la Unión Europea está expuesto a niveles de sequía que son considerados de riesgo. Una falta de agua que también deja imágenes curiosas como esta que enseguida vamos a ver. Es tanto lo que ha descendido el nivel del río Po, ahí lo están viendo, el más largo de Italia, que ha quedado al descubierto esa bomba intacta que no llega a explotar y que llevaba oculta en el fondo del río unos 80 años, desde la Segunda Guerra Mundial. La bomba pesaba alrededor de 450 kilos y ahí lo están viendo, fue detonada por los especialistas. Antes, eso sí, habían evacuado a unas 3.000 personas de los alrededores. Bueno, otro de los asuntos del día. Nos vamos hasta Estados Unidos, donde por primera vez el FBI ha registrado la casa de un expresidente. Ya se imaginarán que la casa de la que estamos hablando es la de Donald Trump. Los agentes federales registraron la casa de vacaciones de Donald Trump en busca de documentos oficiales, incluido material clasificado y secretos de la Casa Blanca que él mismo podría haberse llevado de su época de presidente. En un comunicado, Donald Trump ha denunciado el allanamiento de su residencia por parte del FBI y compara este registro con el robo de documentos que originó el caso Watergate. Trump acusa al Partido Demócrata de estar detrás de esta operación del FBI, todo con fines electoralistas, dice, para eliminarle como posible candidato a la presidencia. Washington, Natalia Salas. El FBI allanó la casa del expresidente Donald Trump en el estado de la Florida, la muy conocida residencia de Mar-a-Lago, que es la casa de vacaciones del expresidente, está actualmente sitiada, allanada y ocupada por un gran grupo de agentes del FBI. Así lo denunció el propio Donald Trump en un comunicado. La razón de esta orden todavía no se conoce, pero el expresidente dijo que fue hecha sin previo aviso. En el comunicado, Trump resalta que esta acción no tiene precedentes, que nunca le había pasado algo así a ningún exmandatario de Estados Unidos y lo cataloga como una acción innecesaria e inapropiada, pues él considera que ha cooperado lo suficiente con agencias gubernamentales que están investigando los hechos ocurridos el pasado 6 de enero de 2021. Apunta en su escrito directamente al sistema de justicia y considera que es un ataque de los demócratas radicales de izquierda que, según él, no quieren que se postule a unas elecciones presidenciales en 2024. Dice además que lo ocurrido es un asalto que solo podría tener lugar en países del tercer mundo con sistemas quebrantados. Revela además el exmandatario que los agentes del FBI incluso registraron su caja fuerte y compara lo ocurrido con Watergate. Ya para finalizar, señala el expresidente Donald Trump que el Partido Demócrata emprende una persecución en su contra, pues lidera las encuestas ante un posible segundo mandato y también en contra del Partido Republicano que él representa. Desde Washington les informó Natalia Salas Guaitero de La Voz de América para la Alianza Informativa Latinoamericana. Bueno, y en Colombia esta espada ha sido protagonista, espada del libertador Simón Bolívar y también el abucheo al rey Felipe VI. Sucedió en la toma de posesión de Gustavo Petro como nuevo presidente del país. Rey del Reino de España, Majestad Felipe VI.
Bueno, el rey español acudía a la cita como representante de nuestro país, aunque ahí no queda la cosa. Causó polémica el hecho de que Felipe VI se mantuviera sentado cuando entraba en escena precisamente esa espada, la de Simón Bolívar, conocido como el Libertador y que también fue fundador de la actual Colombia. Una de las críticas ha llegado desde España, desde el ex vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, que calificó en Twitter el gesto de Felipe VI como una falta de respeto al símbolo de la libertad de América Latina. Entre otras cuestiones ocurrió también esto que están viendo, la primera rueda de prensa del nuevo presidente colombiano, que la hizo junto al presidente de Chile. En ese sentido han mantenido una reunión a fin de llegar a acuerdos en materia de migración, también de respeto a los derechos de los indígenas, entre otras cuestiones. Fortalecer la CELAC. Bueno, y de Colombia nos vamos a Cuba porque continúan las labores para tratar de extinguir las llamas del gran incendio que afecta a la mayor planta de combustible de ese país. Por contra, los peores presagios se han cumplido y el tercer tanque también entró en llamas esta pasada madrugada. El temor que la gran nube afecte a la salud de los habitantes por la cantidad de sustancias tóxicas. Parece que las labores de extinción de poco o nada han servido. Pudimos comprobar que también había sido contaminado con el fuego y que estaba prendido el tanque número 3. Para detener las llamas en la planta de combustible en Cuba. Este lunes los trabajos se centraban en refrescar el tanque 3 para evitar que se incendiara, pero finalmente el fuego llegaba hasta él. Y deja en alerta a la población, ahora cubierta por una inmensa nube negra de gasolina. Hoy la contaminación es mucho mayor que ayer. Está el aire en contra de nosotros y afecta a la ciudad. Está un poco más bajo, hay que tomar medidas porque uno no sabe lo que pueda pasar. El Ministerio de Salud recomienda el uso del nasobuco en zonas abiertas, evitar exponerse a la lluvia en las zonas donde hay esta concentración de humo, porque pudiera esta lluvia tener sustancias tóxicas. Preocupa la salud, sobre todo cuando además se está pendiente de un cuarto tanque que podría correr la misma suerte que los otros 3. Por el momento hay un fallecido, más de 100 heridos. Podemos informar que tenemos 14 personas desaparecidas en este momento. Por contra, el gobierno cubano dice que no las buscará, al menos hasta que las llamas no estén del todo apagadas. Y otro problema que vienen padeciendo desde hace meses, la crisis por los continuos apagones de un sistema eléctrico en tela de juicio. Ahora se le suma este siniestro que dura ya 5 días, casi una semana intentando controlar un incendio en el mayor depósito de combustible de la isla y que según las autoridades podría tardar más días en estar bajo control. Bueno, labores de extinción en Cuba, como hemos visto, y también de rescate en México. Los familiares de al menos 10 mineros continúan esperando a que los rescaten en esa mina. Quedaron atrapados cuando se producía un derrumbe en la mina donde trabajaban. La última hora la tenemos desde México, desde Sabinas, con Edgar Galicia. Hola, ¿qué tal? Hasta la madrugada del domingo no había condiciones para poder acercarse a los 10 mineros que se quedaron atrapados en una mina a 60 metros de profundidad aquí en Sabinas, Coahuila. Sin embargo, la buena noticia es que las 19 plantas de bombeo continúan bajándole el nivel de inundación a esta mina. Hay que recordar que el miércoles pasado tenía 34 metros de nivel de inundación, ya la bajaron 10 metros menos y eso es una muy buena noticia también para, de alguna manera, ayudarle a las familias a que no sientan esta desesperación e impotencia, porque ellos se encuentran muy cerca, obviamente, de los orificios, de los accesos, 3 accesos que conducen al fondo de esta mina y pues obviamente por algunos momentos se apodera la desesperación, la tristeza, la incertidumbre, pero también es una muy buena noticia el que se le esté bajando la inundación a esta mina, porque en un principio ese era el problema, cuando los mineros en el fondo perforaron esta pared y de pronto se vino esta filtración del río. Toda esa agua nutría la inundación, es decir, por más que se le extrajera agua con bombas, con las plantas de bombeo, pues el río no dejaba de nutrir. La estrategia fue ampliar el radio de rescate, hacer perforaciones alrededor de los 3 accesos de esta mina para poder desfogar por otras vías esta agua y avanzar más rápido en quitarle el nivel que tiene de inundación la mina. Las autoridades aseguran que no van a parar hasta llegar al fondo de la mina, reducirle el nivel de inundación y poder traerlos a la superficie y que puedan abrazar nuevamente ellos a sus familias. Mi informe.
Ojalá lleguen pronto esas buenas noticias desde México. Y bueno, volvemos a Europa y miramos hacia Ucrania, porque uno de los principales problemas a los que se enfrenta su población es esto que estamos viendo, la escasez de agua, y no por el calor, como en buena parte de Europa, sino por los bombardeos. Los vecinos y vecinas de la localidad de Sloviansk se reúnen en torno a los grifos para recoger la poca agua potable que queda. Los continuos ataques de los misiles rusos a depósitos de agua están dañando uno de los suministros básicos en ese país. Se teme sobre todo la llegada del invierno cuando las tuberías comiencen a congelarse. Y otra imagen que nos deja también esa guerra en Ucrania. En la central de Zaporilla, ahí la estamos viendo, Moscú está utilizando esta planta nuclear como base militar y lanzadera de misiles, mientras que Kiev contraataca con bombardeos en sus inmediaciones. Preocupa sobre todo porque es la mayor central nuclear que tiene Europa y podría verse afectada por esos ataques, podría suponer un gran impacto nuclear. Bueno, y China dice que continuará realizando ejercicios militares cerca del estrecho de Taiwán. Por su parte, la isla, Taiwán, no se repliega, incluso ha comenzado a responder con ensayos de artillería y fuego real. El ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán asegura que el viaje de Pelosi es solo una excusa para China, que está intentando convertir el estrecho de Taiwán en un mar interior de chino, negando el statu quo y atacando también al derecho internacional. Nos vamos ya a Taiwán para saludar a Salomé Rodríguez González, que es canaria residente en Taipei. Salomé, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes para nosotros, para ustedes ahí, buenas noches, ¿no? Sí, buenas noches. Bueno, lo primero de todo, Servicio Público, Televisión Canaria, tranquilicemos a tus familiares, también a tus amigos. Estás en Taiwán, pero estás bien, ¿verdad? Sí, aquí está todo bien, está todo con normalidad. Lo único es que hace muchísimo calor, pero aparte de eso, todo normal. Bueno, ¿cómo has vivido estos últimos días y estas maniobras militares? Aquí se vive todo con normalidad. A veces los medios occidentales lo exageran un poco, pero aquí todo el mundo está viviendo su vida con normalidad, como si fuera cualquier otro día. Por tanto, en las calles de Taipei no ves peligros aparentes, aunque me imagino que los medios de comunicación sí estarán informando de esas maniobras chinas alrededor de la isla, ¿no? Exacto, cada vez que entras en un supermercado, en cualquier tienda, tiene la radio puesta con las noticias, pero en general la gente está tranquila. Si nos vamos a finales de la semana pasada, cuando llegó Nancy Pelosi, ¿cómo lo viviste en primera persona? ¿Se notaba un ambiente diferente en las calles? Sí, desde luego, la gente estaba muy nerviosa, pero sobre todo estaban emocionados porque para ellos esto era un acontecimiento histórico para la isla. Nos hablas de supermercados, de la gente con la radio puesta. ¿Se nota nerviosismo? No sé si para ustedes residentes, pero que no son taiwaneses, pero sí para las personas que viven allí de forma habitual. Yo le he preguntado a algunos de mis amigos taiwaneses, pero no han querido responderme a ninguna pregunta porque consideran que esto es un tema muy sensible y tienen miedo incluso de hablarlo. Porque China ha estado amenazando a Taiwán durante muchísimos años, pero nunca la situación había estado tan cerca de un conflicto, de que pasara algo como ahora. Entonces, yo creo que la gente tiene miedo. ¿Lo podrías definir incluso como un tema tabú? ¿No se atreven a hablar de ello en público o sí? Al menos las personas con las que he hablado no, porque creen que es demasiado sensible, sí. Un tema tabú. ¿Hay temor de un posible ataque chino? Recordemos que pues la historia entre China y Taiwán, o este episodio podríamos decir, comenzó a finales de la década de los 40, a principios de los 50, cuando el antiguo gobierno de China fue derrotado en una guerra civil y se exilió en la isla de Taiwán. Ahora mismo, después de pasar tanto tiempo, tantos años, tantas décadas, incluso con un gobierno democrático, ¿hay miedo en Taiwán? Depende de a quién le preguntes. Creo que en general están acostumbrados a que siempre haya habido una situación de tensión con China y Taiwán. Por ejemplo, hace 2 semanas, me parece, el 25 de julio, al salir de clase de chino mandarín, sí, de pronto nos dijeron que había un simulacro de ataque aéreo. Y en ese momento yo me asusté muchísimo porque nunca había escuchado algo así y no tenía muy claro qué era. Esto fue justo una semana antes de que Pelosi viniera a Taiwán. Entonces este simulacro me dio mucho miedo, pero al parecer para los demás taiwaneses era algo normal que sucede cada año. Y por esta razón yo creo que lo tienen muy normalizado. Para ellos es algo del día a día. ¿En qué consistió el simulacro?
Sí, el simulacro consistía en que desde la 1:30 de la tarde hasta las 2 no se podía estar en la calle, todo el mundo tenía que estar dentro de un edificio. Y cuando empezó el simulacro, que duró media hora, todos los móviles emitieron una alarma y tenías que quedarte dentro del edificio y no salir a la calle durante media hora. Si salías a la calle te multaban. ¿Dentro del edificio, en tu propia casa o hay algo que se parezca a un refugio? Tenías que ir a cualquier edificio. Podías estar o quedarte en la universidad o meterte en cualquier restaurante, pero tenías que estar dentro de un edificio. Vale, vale. Te quedan semanas, ¿no? ¿En septiembre ya vuelves a España? ¿Con ganas o...? Sí, menos de un mes. Sí, menos de un mes. ¿Tienes ganas de terminar esta etapa? No sé si quieres huir de Taiwán, a lo mejor no es esto, pero bueno, ¿cómo terminas esta etapa ahí? La verdad es que me queda un sabor un poco agridulce, porque me gustaría quedarme más, pero por razones personales tengo que volver. Pero eso, que tengo muchas ganas también de volver a España y ver a mis familiares. ¿De qué isla eres? De La Palma. De La Palma, ¿verdad? Lo había comentado nuestra compañera Ingrid. Bueno, pues esperemos que seas bien recibido en La Palma, que llegues aquí con alegría y te recibiremos, lógicamente, con los brazos abiertos. Gracias, Salomé. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Salomé. Bueno, y este martes la población de Gaza ha vuelto a una aparente normalidad después de que Israel y la yihad islámica llegaran a ese acuerdo para un alto al fuego. Aún así, es un alto al fuego relativo, ya que sigue imperando la desconfianza. Israel y el grupo terrorista no se fían de Egipto como mediador entre ambos. Y la Organización para las Naciones Unidas, la ONU, tampoco sabe cuánto durará esta paz. Y aquí en España ya se ha detenido a una persona, un presunto agresor, por esa oleada de pinchazos que se está dando sobre todo en locales de ocio nocturno y en eventos festivos y que, recordamos, tiene a las mujeres como sus principales víctimas. Otra de las novedades pasa por este archipiélago, por Canarias. La Guardia Civil investiga el caso de un supuesto pinchazo en Lanzarote, aunque ya se ha descartado que contenga esa inyección, si es que se produjo un pinchazo por inyección, sustancias químicas. Ha habido un caso en el que la víctima... Bueno, y seguimos pendientes de la erupción del volcán Fagradal, es un volcán de nombre difícil de pronunciar en el suroeste de Islandia. Hoy se cumplen 7 días desde esa erupción que ha dejado imágenes muy diferentes a la erupción que tuvimos en La Palma. Vamos a saludar ya a Stavros Militridis del IGN. Señora Stavros Militridis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, usted ha publicado un tuit o un hilo extenso en Twitter en el que precisamente hace una diferenciación entre la erupción que estamos viendo ahora mismo en la isla de Islandia y la que tuvimos hace casi un año ya que empezó en la isla de La Palma. Una de las diferencias que vemos a simple vista ya de por sí, viendo una foto de este volcán, es que está prácticamente en la superficie del suelo, en una vaguada en vez de en una ladera. Por lo tanto, ya físicamente las dos erupciones son diferentes, ¿verdad? Sí, teniendo en cuenta que los magmas más o menos son parecidos, pues hay muchas diferencias, sobre todo la explosividad y la localización de esa fisura, ¿no? Localización no solamente cuando se habla de topografía, que es una vaguada, también localización referente a la distancia de un núcleo urbano, ¿no? De una población. Claro, esta es otra diferencia clarísima, porque por desgracia en La Palma nos tocó una erupción en una ladera y a muy pocos metros, kilómetros, había bastante población. Bueno, lo sabemos, hay muchas casas que se vieron afectadas. Aquí los propios científicos en Islandia definen esta erupción como prácticamente en el lugar perfecto dentro de la isla, porque no hay población, ni infraestructuras, no hay carreteras, no hay tendidos eléctricos en varios kilómetros a la redonda. Esa es una diferencia también clara. Pero en cuanto a la erupción, en La Palma vimos mayor explosividad. ¿A qué se debe que en esta erupción de La Palma tenga menos explosiones, menos piroclastos? Bueno, primero es el estilo de erupción que hemos tenido. En La Palma hemos tenido una erupción stromboliana moderada, digamos. A veces hubo momentos violentos. Eso es cuestión del volumen de gases que tiene el magma dentro del cuerpo. Y claro, en el caso de Islandia, el magma viene de una profundidad menor, viene muy rápido, llega a la superficie y no tiene tiempo, digamos, para que esos gases que también tiene el magma de nuclear y generar unas burbujas mayores para generar esa explosividad. Estamos viendo imágenes en la pantalla, ahora se lo digo a nuestros telespectadores, lo que hay más cerca de mí es
imágenes de la erupción de La Palma, y lo que tenemos un poco más lejos, a la derecha de nuestro invitado, son imágenes actuales de la erupción de Islandia. De la erupción esta, porque no es la primera erupción en Islandia que vemos en los últimos años, incluso hubo una en el año 2010 que sí que fue muy explosiva y que sí que generó una columna que imagino usted me dirá, de cenizas, sobre todo de gases, que sí que provocó en aquel momento un colapso en el sistema aéreo europeo por incluso varios días, ¿no? Sí, en Islandia tenemos dos tipos de erupciones, una es la fisural que vemos y la otra erupción es cuando ya en un punto determinado pues hay una actividad más prolongada en el tiempo, que seguramente ahora donde tenemos esa fisural, si esa actividad la podemos tener los próximos 2.000, 3.000 años, al final se genera un volcán y se genera un reservorio que, dadas las condiciones meteorológicas, pues ese magma interacciona primero con el agua que hay por el hielo que hay sobre el volcán, y también hay momentos que puede reaccionar con el magma que ha quedado, digamos, atrás de las otras erupciones. Eso ha pasado hace la anterior erupción, hace casi 11 años, y hemos tenido columnas de varios kilómetros de altura, ¿no? Más que La Palma, porque hemos tenido una explosividad muy, muy alta. En estos momentos, ¿cómo es esa nube de gases o de cenizas que emana del volcán islandés? Bueno, apenas emana cenizas del volcán islandés, porque, como hemos dicho, no llega a nuclear, no llegan a juntarse esas pequeñas burbujas de gas para generar una mayor y explotar a la superficie casi terrestre. Entonces, lo que tenemos son gases, dióxido de azufre, como todos los magmas, es dióxido de carbono, dióxido de azufre y, por supuesto, agua. Pero, claro, si no genera una columna de unos cuantos kilómetros de altura, pues esos gases se lo llevan los vientos que están en la superficie, y se lo llevan lejos del volcán. Es mucho más fácil, digamos, de tratar una emergencia por gases, porque puedes calcular más fácil hacia dónde va a ir, ¿no? No es una columna que tienes diferentes direcciones de viento a diferentes niveles. De hecho, en Islandia ahora mismo hay un aeropuerto muy cercano a varias decenas de kilómetros, y de momento no se ha visto afectado el tráfico aéreo. Y por último, algo que en Canarias nos estamos preguntando mucho. Estamos viendo a investigadores, pero no solo investigadores, también a curiosos acercarse a muy pocos metros de la lava en Islandia, mientras en Canarias, por supuesto, cumplimos todas las normas y nadie se acercó incluso a kilómetros. ¿Por qué esta diferencia? Bueno, la diferencia primero es, hemos dicho que hay una diferencia en la explosividad, ¿no? Sí. Ha hecho referencia al aeropuerto y seguramente ha visto imágenes de helicópteros volando sobre la fractura eruptiva. ¿Por qué? Porque eso no alcanza más que unos 100 metros. Pues la diferencia es, primero, de proteger a la población, de proteger la gente que quiere ver el fenómeno, no solamente los científicos. Entonces, cuando tienes una erupción explosiva, pues lo primero que te interesa es generar un perímetro de exclusión para no tener el problema. Y luego, La Palma, lo que yo intenté plasmar en el hilo es que esa zona de volcán, como desde el primer día las lavas ya estaban dentro de las casas, pues esa zona era una zona donde actuaban los servicios de emergencia. Claro. Entonces, cualquier movimiento dentro de esa zona era un estorbo, era un problema, y habría que dar unas prioridades sin molestar a nadie y sobre todo sin correr peligro. Pues Stavros Meletridis, le recomendamos a la gente que lo busque en Twitter y que lea detenidamente ese hilo, y le agradecemos que haya estado esta tarde con nosotros aquí aclarándolo en Atlántico Noticias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, primer cumpleaños de dos osos pandas gemelas nacidas en un zoológico francés. Son hijas de una pareja de pandas gigantes que llegaron desde China a Francia en el año 2012. Vamos a ver un recorrido en imágenes por sus primeros 12 meses de vida.
Y hoy acabamos Atlántico Noticias con ella, con Olivia Newton-John, la cantante y actriz de 73 años que falleció ayer en su casa de California. En pocos minutos, cantantes, actores y sus fans llenaron las redes sociales de mensajes de condolencia. En 1978 la conocimos como la angelical Sandy. Convirtió Gris, la película que la popularizó, en un cuento rosa. Junto con John Travolta se convirtieron en la pareja del momento, actor que ahora la despide en redes sociales. Hiciste de nuestra vida mejor, te espero en el camino, tu Denny, tu John. Olivia Newton-John. 4 años antes de protagonizar el fenómeno juvenil, participó en el Festival de Eurovisión representando a Reino Unido con una canción que la propia cantante reconoció que no le terminaba de encajar. Pero Newton-John fue mucho más. Con 4 Grammys en su poder, forjó su trayectoria como cantante con éxitos como Xanadu, con la que se convirtió en un auténtico ídolo musical. En 1992 le diagnosticaron un cáncer de mama. Tras superarlo, se convirtió en un referente en la lucha contra esta enfermedad. En 2008, sus fans consiguieron que los intérpretes de Sandy y Denny se volvieran a reunir para homenajear el 30 aniversario del musical. Y aunque ya lo hicimos en 1978, cuando volaba montada en su coche rumbo al cielo, ahora despedimos para siempre a la infinita Olivia Newton-John. Pues como se imaginarán, esa icónica escena que estábamos viendo, el final de Gris y ese You Are the One That I Want, nos vamos a despedir. Vamos a hacer esa despedida de Atlántico Noticias hoy con esa imagen. Con el recuerdo de Sandy, también de Olivia Newton-John, lo dejamos por hoy. Se quedan ahora, como saben, con la actualidad de Canarias en el Telenoticias 1. Que tengan un feliz resto de martes. Hasta mañana.